Cuando el licenciado leyó en voz baja y con la máscara de formalidad que suelen ponerse los hombres que nunca han sentido pena, todos esperaron algo distinto. Esperaban nombres, propiedades, cuentas bancarias. Esperaban, si no justicia, al menos una prueba de que los 15 años de noches en vela, de camas hechas con manos que ya no se sentían, de comidas silenciosas mientras otros reían alrededor de una mesa ajena, habían significado algo. María esperaba, con el corazón apretado y los niños pegados a su falda, que la promesa de la señora Esperanza, todo está arreglado, fuera más que un consuelo dicho al oído en su habitación de dolores. El licenciado abrió el sobre con la pulcritud de quien reparte destinos. Detrás, la sala quedó helada. La voz empastada del hombre dibujó las palabras que nadie quería oír. La casa grande, el terreno, las joyas, a nombre de los hijos. Y para María, una línea que parecía escrita a desgana. Una vivienda de adobe en las afueras del valle, para su sustento. La frase cayó como un puñado de tierra sobre flores recién plantadas. Hubo miradas. Algunos contuvieron risas, otros la tristeza de quien no quiere mancharse. Rodrigo, con ese gesto de quien siempre ha querido más de lo que le toca, dejó caer un comentario que prendió la tarde. Bueno, por lo menos algo le dejaron. Gabriela apretó los labios. Fernando elevó la barbilla como si la dignidad fuera una moneda que se pudiera devolver al mostrador. Y María, con las manos ya temblorosas, sintió que los 15 años se quedaban reducidos a una llave oxidada y a una promesa que olía a polvo. En la calle, bajo el sol que no distingue el orgullo de la miseria, algunos vecinos susurraron. Hubo quien miró con pena, hubo quien miró con malicia. María recogió a Daniela de la mano, a Mateo del hombro y a Julián en brazos. La gente mayor le ofreció palmaditas en la espalda. Silvestre la abrazó como quien recoge a un animal herido, con cuidado y sin demasiadas preguntas. La casa de la señora Esperanza quedó detrás de ellos como un lugar que ya no los reconocía. La puerta cerrada, los geranios marchitos, el silencio de las habitaciones que habían visto largos inviernos y también risas que nadie más iba a recordar. Si esta historia te toca, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. Hay lecciones que valen la pena compartir. 15 años. No es una cifra neutra. Son tardes en que las manos encontraron su mapa en las sábanas ajenas. Son inviernos en los que el calor del hogar se pagó con sudor ajeno. Son cumpleaños de los hijos celebrados a escondidas, con monedas encontradas bajo el colchón. 15 años construyen una cercanía que no siempre se reconoce en un papel. 15 años son meses acumulados de cuidados, de presencias silenciosas junto a una cama que se volvió cada vez más frágil. María recordaba la primera vez que cruzó el umbral de la casa de la señora Esperanza. Hacía tanto que ya no recordaba la ciudad exacta donde dejó de ser la hija de su madre y se convirtió en la mujer que vive al servicio de otra. Traía en la maleta 2 vestidos y la voz llena de esperanza, como suelen traer las que confían demasiado en las palabras de otros. Llegó desde un pueblo donde la tierra abría las manos y las cosechas dependían del cielo. Conocía el barro, la paja, el olor de la leña, pero no conocía la elegancia medida, ese modo de caminar por la casa grande como quien marca un territorio de silencios y obras invisibles. La señora Esperanza, cuando estaba sana, tenía una manera de decir las cosas que parecía suspirar perdón anticipado por todo lo que no podía cambiar. A veces, en las noches en que el viento de Zacatecas azotaba las ventanas, la mujer la llamaba y con voz baja le pedía que le sentara una almohada o que le acercara una taza de té. Otras, la llamada era para hablar de trivialidades, del calor del día, de la vecina que había plantado tomates o de un viejo reloj que se negaba a marchar. Con el tiempo, María descubrió que en esas conversaciones había una ternura difícil de nombrar. No era amor de familia, pero era algo que lo parecía en las noches largas. Cuando la enfermedad vino, la casa se convirtió en un río de sombras. El crujir de la madera se mezclaba con el pasaje de enfermeras y con la respiración que a ratos se volvía rota. Cada madrugada era un examen de fidelidad. ¿Quién aguanta hasta el final? ¿Qué manos vuelven a la almohada para desempolvar otra vez el rostro de la que cuida? María estuvo allí. 15 años de servicio no se miden solo por la duración del calendario.
se miden por la fidelidad de estar cuando la soledad aprieta y por la paciencia de bajar la mirada ante la impaciencia ajena. En el funeral hubo flores, sí, hubo palabras vacías, también. La gente del pueblo, los amigos de la señora Esperanza que venían a recordar las anécdotas de una vida holgada, y la familia, que llegó con trajes impecables y miradas calculadas. María vio cómo colocaban coronas y cómo algunos besaban la frente de la difunta con manos que no habían preparado comida para ella. Vio cómo Rodrigo ordenaba, con esa implacable cortesía que tienen los cómodos, que las cosas quedaran en su lugar. Más que dolerle la muerte, a María le dolía la transformación visible. El afecto desplegado en la velación no parecía guardar memoria de las noches en vela, de los dedos que habían secado sudores de fiebre. La lectura del testamento fue la prueba de ello, y la expulsión, el sello final. No hubo gritos ni puñetazos, fue la suavidad con que le señalaron un rincón y le dijeron que se llevara lo suyo, como si el mundo hubiera reducido su lugar a un objeto transportable. La casa de barro no era una broma sarcástica, era la consecuencia escrita, la materialización de una herencia que, en la mente de los herederos, era una forma de librarse de preocupaciones. La llave oxidada que le dieron tenía un peso metálico y absurdo, como si la dignidad pudiera cerrarse con la misma facilidad con la que se cierra una puerta. El Valle de Guadalupe parecía aún más amplio después de la humillación. La casona de la señora Esperanza quedaba en lo alto y la casa de adobe a la que se dirigieron se anclaba al borde del valle, donde el viento mecía los pastos y las noches eran más frías. Al principio, cuando cruzaron el umbral de la vivienda de barro, la sensación fue de pena y de alivio mezclados. Las paredes parecían sostener historias olvidadas, y el olor del barro húmedo se pegó a sus narices como un recordatorio de la fragilidad. Había una humedad en las losas, una hendidura en el techo, un hueco en la pared donde quizá antes hubo una repisa. La casa parecía respirar, aunque débilmente. Las primeras noches acariciaron la vulnerabilidad. Las cobijas estaban gastadas, la cocina tenía un solo fogón y la leña olía a humo viejo. Daniela quiso dormir con la madre. Mateo se negó a cerrar los ojos hasta que la madre le contara otra vez la misma historia de cuando eran pequeños. Julián, aún pequeño, se despertó por el frío y se quedó dormido con la cara pegada a la piel de María. Ella, en la mitad de la madrugada, se incorporaba y miraba la pared, preguntándose cómo hacer para que la casa no fuera un estigma. Trabajar, pensó, buscar trabajo, hacer lo que supiera. Pero había en su interior una pregunta más profunda. ¿Cómo hacer para que sus hijos no crecieran pensando que la lealtad vale menos que la conveniencia? Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas batallas. María levantaba antes del amanecer, barría el polvo que se colaba por gotas entre las baldosas y salía al pueblo a buscar cualquier cosa que limpiara su bolsillo. Esteban, un hombre de la venta que conocían de antes, le ofreció cortarle césped aquí y allá. Silvestre la miraba con cariño, y a la vez con la lágrima mansa del que ha visto demasiadas injusticias. Cada ofrecimiento era una moneda contada y rendida. A veces le pagaban con trabajo, a veces con comida, a veces con promesas que no se cumplían. La dignidad, decía María en voz baja, no se cambia por favores, pero la necesidad obliga. En una tarde en que el viento traía olor a tierra mojada, María decidió reparar la pared del patio que se había abierto después de la última lluvia. Iba a cubrir el hueco con barro fresco y unas tablitas que había recogido de un viejo corral. Mientras mezclaba, la mano le tropezó con algo frío detrás de la piedra suelta, un borde metálico que no pertenecía al adobe. Tiró con cuidado. Ahí, envuelta en una tela que había perdido color con los años, apareció una caja metálica pequeña, con manchas de óxido en la tapa y una llave que nunca antes había visto. El pulso de María se aceleró. No era oro en ese primer contacto, sino la posibilidad, el signo. Sus hijos llegaron con curiosidad. Ella los apartó con la mano, instintiva. Abrió la caja con manos que no dejaban de temblar. Dentro, apilados con cierta desorden, había billetes envueltos y un pequeño paquete de joyas envueltas en papel amarillento. Pero lo que más la dejó sin voz fue un sobre arrugado, con una letra que reconocía desde siempre, la de la señora Esperanza. La carta no era larga. Sus palabras, sin aparentes exageraciones,
Tenían la sencillez de quien ha decidido poner orden en lo que la muerte dejó atrás. «No confíes en mis hijos cuando tengan hambre de lo que no les corresponde», decía, o algo similar. Las palabras exactas se pegaban a la voz de María como si fuera la última conversación. La señora Esperanza explicaba brevemente que había escondido ahí parte de sus pertenencias porque en vida había visto cómo el oro transformaba a la gente. En la letra, la mujer pedía perdón por dejarla sola, por no haber hecho más, pero también le indicaba un nombre, licenciado Monterrubio, con quien debía hablar si necesitaba ayuda. María leyó la carta una y otra vez. Era como encontrar un mapa, aunque imperfecto. No hacía promesas de riqueza ni de milagros, no decía que la pobreza desaparecería. Más bien daba instrucciones, prudencia, discreción y una advertencia sutil sobre la codicia de los herederos. La carta fue un trago de esperanza que quemaba y refrescaba a la vez. No todo fue alivio, la caja traía consigo la responsabilidad de decidir qué hacer con lo encontrado. Guardarlo debajo del colchón podría ser una solución provisional, pero la vulnerabilidad de la casa de barro y la cercanía con la gente del valle la hacían considerar la prudencia como un deber. Además, la presencia de billetes y joyas era como una linterna encendida en plena noche, inevitable que alguien lo notara si empezaba a moverse con cierta confianza. El rumor, en los pueblos, tiene la inclinación de crecer como un fuego de maleza. Durante los días siguientes, María actuó con cautela. Vendió una pulsera a una joyería de la ciudad por una suma modesta, con la intención de comprar materiales para la casa y unos libros para los niños. No fue fácil desprenderse de aquello que la acompañó en la caja. Era como desprenderse de la única prueba tangible de que la señora Esperanza la había tenido en cuenta. Pero la decisión fue práctica, como todas las de una madre. Con el dinero pagó por la reparación del techo y compró cobijas nuevas. Por la noche, al ver a los niños dormir sin tiritar, sintió que una parte de la humillación se disolvía. Y entonces llegaron las miradas. Primero fueron rumores, luego llamadas anónimas. Alguien había visto a María entrar a la ciudad con una bolsa poco sospechosa, y en los días en que fue a la plaza a vender algunas piezas, los susurros se multiplicaron. No pasaron muchas semanas antes de que Rodrigo enviara una oferta. Le compraban la casa, le daban una suma que a ojos de los vecinos parecía generosa, con la condición de que se marchara y no reclamara. La oferta tenía el perfume de la generosidad simulada. María recordó las palabras de la carta y el nombre que la señora Esperanza había dejado, licenciado Monterrubio. Sintió que no podía navegar sola la marea que empezaba a subir, pero acudir a un abogado significaba asomarse a un mundo que ella apenas conocía. Había escuchado, de oídas, que la ley a veces toma el lado del que más puede pagarla. Sin embargo, si la voluntad de la señora Esperanza había sido clara, habría que respetarla. Además, la amenaza no venía solo de las palabras de Rodrigo. La gente del pueblo, inquieta por la posibilidad de que María hubiera encontrado algo valioso, empezó a mirar su casa con una mezcla de envidia y curiosidad. Silvestre fue un refugio en medio de esa tempestad de miradas. El anciano, con su gorra siempre ladeada, le llevó leña sin pedir nada a cambio y le ofreció compañía. «No dejes que te coman la misericordia», le dijo un día, con voz rasposa, «pero tampoco escondas la verdad por miedo». Su intervención no era legal, pero era humana. Avisó cuando vio camionetas que no eran del valle rondando por las tardes, y le contó a María historias de cómo la avaricia podía convertir a las familias en algo que no reconocían. «Son capaces de cualquier cosa por herencia», murmuró. María pensó en la ambición de Rodrigo, en la suavidad con que su madre la había echado del hogar, y en la manera en que a veces la sangre se vuelve extraño cuando hay dinero por medio. Una noche, mientras la luna apenas se asomaba, se escucharon pasos en el patio. María se puso de pie, con el corazón en la garganta. La puerta chirrió como si la casa hablara. No fue un ladrón quien apareció, sino un hombre joven que dijo llamarse Esteban y que venía a ofrecer trabajo en la bodega. Traía contigo una mirada que no olía a codicia, pero sí a curiosidad. Habló con naturalidad, preguntó por la familia, por la salud de los niños, por el modo en que se habían acostumbrado a la casa. María, desconfiada, le preguntó por qué le ofrecía trabajo a una mujer que otros preferían ver detrás de un mostrador ajeno. Esteban respondió con una sonrisa triste, porque a veces las manos que han cuidado también necesitan ser cuidadas. A partir de entonces, Esteban fue una presencia intermitente. Ayudó en pequeñas labores, trajo algunas cajas de alimentos
y le contó historias sobre la ciudad, obras donde se daban empleos temporales, gente que necesitaba mano de obra honesta. No era la solución definitiva, pero ofrecía un hilo para sostenerse. Más importante aún, Esteban parecía ser alguien que no complicaba las cosas con codicia. Sin embargo, en un pueblo, las apariencias pueden ser frágiles. Una voz mal dirigida en una plaza basta para encender sospechas. La situación se tensó cuando un día, caminando hacia la iglesia, María sintió que alguien la observaba. Un hombre en una camioneta la miró con interés demasiado sostenido. Notó el gesto y su corazón se apretó. Al llegar a la casa, encontró una nota debajo de la puerta, una tarjeta sin nombre, con una frase que lo decía todo. No te conviene hacer olas. La advertencia no estaba dirigida solamente a ella, buscaba sembrar miedo en los que dudan. María guardó la tarjeta en un cajón junto a la carta de la señora Esperanza, y por primera vez deseó que la mujer hubiera sido menos discreta y más legal en su previsión. La dualidad del hallazgo empezó a mostrar su cara más dura. Por un lado, la posibilidad de mejorar la vida de sus hijos, por otro, el riesgo de que esa mejora trajera consigo peligros. María sabía que no podía cargar sola esa responsabilidad. Pensó en llamar al licenciado Monterrubio, pero la idea la asustó. ¿Y si los abogados de Rodrigo eran más poderosos? ¿Y si el proceso la arrastraba a una batalla que la desgastara y la dejara sin nada? La prudencia, en estos casos, es una decisión que pesa tanto como la ambición. Esa noche se sentó en la oscuridad de la casa de barro, con la carta de la señora Esperanza sobre las rodillas, y rezó. No fue una oración grandilocuente, fue una palabra simple dirigida al cielo, en la que pidió fuerza, claridad y protección para sus hijos. Recordó las noches en las que la señora Esperanza le tomaba la mano y murmuraba algo sobre hacer lo correcto. Ahora, la responsabilidad recaía sobre ella. A la mañana siguiente, decidió tomar una medida pequeña pero definitiva, retirar lo que quedaba en la caja y llevarlo a un lugar seguro en la ciudad. Algo tan simple como una caja de seguridad bancaria, o al menos, entregarlo a alguien de confianza mientras buscaba asesoría. Sabía que actuar con precipitación podía traer consecuencias. También sabía que la inacción podía resultar en pérdida. Así fue como, con el rostro cubierto por el sombrero de trabajo y llevando consigo una bolsa que no llamara la atención, María se dirigió al pueblo más cercano. En su interior tenía algo más que papeles y joyas. Llevaba la determinación de no permitir que la humillación que la había expulsado definiera el futuro de sus hijos. No buscaba venganza, buscaba justicia en la forma en que la vida le permitiera conseguirla. En el camino a la ciudad, recuerda un fragmento de la carta que aún sostenía entre sus manos. Si algo te llegara a pasar, busca al licenciado Monterrubio. Decidida a no exponerse, pensó en avisar primero a Silvestre, en dejar a los niños con él y luego seguir. Pero cuando dobló la esquina para cruzar la plaza, una camioneta se detuvo y dos hombres bajaron lentamente. No eran conocidos. Sus rostros no eran los de los obreros ni los comerciantes del pueblo. Había en ellos una calma que no encajaba con la bondad. María apretó la bolsa y sintió el sudor recorrerle la espalda. No sabía si era casualidad o si la advertencia de la tarjeta se había materializado en esos pasos que ahora se acercaban. No pudo decidir si debía correr o mantener la calma. En la esquina, una nube de polvo avanzaba con las ruedas de la camioneta, y la jornada, que hasta entonces había sido una sucesión de pequeñas decisiones, amenazaba con convertirse en algo más grande, peligroso y decisivo. Justo entonces, una voz conocida desde el otro lado de la plaza rompió el silencio. «María, espera». Era Silvestre, con su gorra ladeada y una expresión que mezclaba algo parecido al pavor y a la determinación. Había visto la camioneta y había venido corriendo. Los hombres se quedaron quietos unos segundos, que parecieron una eternidad. Luego, al ver que no tenía sentido hostigar en público con ojos que juzgarían, subieron de nuevo a la camioneta y se alejaron sin decir palabra. María, temblando, abrazó a Silvestre como quien se aferra a un salvavidas. Pero la sensación de peligro ya estaba instalada. No eran amenazas vacías. Algo, en el aire del valle, se había movido. Y la madrugada posterior a aquel encuentro se transformó en la hora en que María supo que no bastaría con silencio y discreción para proteger lo que había encontrado. Había que actuar con prudencia, sí, pero también con firmeza. En la cocina de la casa de barro,
Mientras calentaba agua en una olla que resonaba como si el metal contara secretos, María pensó en la carta otra vez, en el nombre del licenciado Monterrubio y en una frase final que la señora Esperanza había dejado sin lugar a interpretaciones: hazlo por ellos. Los niños, ajenos todavía a la medida exacta del peligro, jugaban en el patio con un tronco y reían. En ese sonido, María encontró la fuerza para decidir. Iba a buscar ayuda, y no solo para defender un conjunto de billetes y joyas. Iba a buscarla para que la dignidad de aquellos 15 años tuviera un lugar que no se desvaneciera con el viento. Subió a la cama, puso en la mesita la carta y la cartera con lo que quedaba, y por primera vez en muchas noches resolvió no quedarse despierta hasta el amanecer pensando en lo que podría venir. Sabía que no sería fácil, pero al mismo tiempo sentía una especie de calma, la certeza de que aunque el camino fuera difícil, su objetivo estaba claro. No buscaba devolver golpes, buscaba construir. Afuera, el viento volvía a desplazarse entre los pastos y arrastraba consigo la promesa de cambios. Y dentro de la casa de barro, en la pequeña cuartito que ahora era su refugio, María cerró los ojos, sabiendo que la próxima jugada no sería solo suya. Pronto, figuras nuevas, decisiones legales y manos que hasta entonces habían permanecido invisibles empezarían a moverse en torno a lo que había descubierto. La noche, densa y expectante, guardó el secreto en su seno. Era un silencio que no prometía tregua, pero sí la posibilidad de que la verdad, aunque enterrada en barro, pudiera encontrar una vía de salida. La mañana en que María se decidió a buscar al licenciado Monterrubio, el sol rasgaba la niebla del valle como si quisiera descubrirlo todo. No era una visita que hiciera con la ligereza de quien pide un favor. Llevaba en la bolsa el resto de la caja metálica, la carta amarillenta y una fatiga antigua que no desaparecía con el primer roce del día. Silvestre se ofreció a quedarse con los niños. «No entres sola al barro de los asuntos», dijo con su voz cascada, y se quedó mirándola como quien entrega a un hijo a la confianza del mundo. El despacho de Monterrubio tenía la serenidad polvorienta de los lugares que han visto muchas historias terminar mal y bien. El licenciado recibió a María con una mirada que no preguntó por su condición antes de escuchar. Eso fue lo que más la tranquilizó. Él ya conocía a la señora Esperanza, no por amistad íntima, sino por los encuentros formales que la vida obliga a tener entre los que administran lo ajeno y los que lo poseen. Al escuchar la carta, su gesto no fue de sorpresa teatral, fue el gesto sobrio de quien sabe que en el corazón de las familias a veces late la hipocresía y que la letra de un testamento puede ser tan simple como una campana que suena para quien tiene oído. «Hay que dar pasos medidos», dijo el licenciado. «Lo primero es asegurar lo que tiene y después probar ante quien corresponda que esa intención existió». María asintió, sin comprender del todo el lenguaje que el hombre usaba, pero entendiendo que allí había una ruta. Monterrubio le explicó con calma que la evidencia escrita tenía peso, que la carta de la señora Esperanza hablaba de un deseo expresado y de un nombre a quien acudir. Le habló de procesos, sí, pero lo hizo con palabras que no la ahogaron en tecnicismos. Presentar pruebas, custodiar bienes, evitar exhibiciones. Le propuso que, mientras él movía los pasos legales, lo prudente era colocar lo que quedaba en un lugar seguro y discreto. No dijo bancos o cajas con número, habló de lugares de confianza, de personas que no preguntan si no les conviene. La primera decisión práctica fue fácil y atemorizante: dejar el resto de la caja bajo custodia temporal de alguien de fiar. Monterrubio ofreció su despacho como un refugio transitorio. Lo guardó en una caja cerrada, no por ceremonias, sino por simple prudencia, y redactó un escrito que explicaba la situación de manera sobria. No prometió una victoria en días, prometió claridad en los pasos. María se marchó con menos miedo y con la sensación nueva de que su carga ya no era del todo suya. La noticia del abogado alteró el valle. Rodrigo se movió con esa certeza húmeda de quien sabe tocar las cuerdas justas. No tardaron en llegar llamadas breves y mensajes que olían a amenaza y negociación. Un mensajero
Esta vez con la sonrisa forzada de quien trae una oferta, intentó convencerla de que aceptara un trato rápido, dinero ahora y olvido después. Era la misma propuesta que había esbozado la primera vez, una solución que tenía la apariencia de alivio, pero el alma de una coacción. María la rechazó con la calma de quien ha sabido recoger esperanza del barro y no la va a vender por miedo. El licenciado Bermúdez, el abogado de la familia Villarreal, apareció en escena con la compostura de siempre, impecable y fría. Sus palabras fueron equilibradas, sus papeles más numerosos de lo que María podía entender, y su estrategia era clara: desacreditar la idea de un tesoro escondido como elemento del testamento. No lo dijo con insultos, lo hizo con preguntas que buscaban sembrar duda. ¿Dónde estaba la propiedad de esas joyas? ¿Quién podía certificar que la carta no había sido escrita a última hora o en un momento de confusión? Eran preguntas que sonaban a verdad hasta que se les miraba con el corazón. La estrategia de Monterrubio fue otro tipo de fuerza, paciencia y pruebas. Reunió testimonios discretos, habló con la persona que había visto a la señora Esperanza depositar objetos en un escondite años antes y, sobre todo, mantuvo la caja fuera del alcance público. Evitar exhibiciones fue una regla que María aprendió a respetar. Caminar por la plaza con joyas habría sido como encender una antorcha en mitad del campo seco. Los días se convirtieron en un tiempo de espera activa. María iba al pueblo, hacía encargos, trabajaba donde se necesitaba y retornaba a la casa de barro con la sensación de que cada paso era vigilado. El rumor se movía como animal nocturno. Unos hablaban con lástima, otros con curiosidad. Algunas miradas parecían medirla por la suma que podían suponer. La vulnerabilidad volvió a golpear una noche, cuando la madrugada trajo un sonido distinto. Cristales que tintineaban, pasos en la cocina, el ruido de un cajón forzado. Los ladrones no fueron los mismos hombres que habían pasado en la camioneta. Eran jóvenes con manos nerviosas. Aquella noche robaron lo que pudo ser cargado con rapidez: una caja pequeña con un conjunto de monedas y algunas piezas que María había guardado para emergencias. No huyeron con el botín completo, se llevaron lo que estaba a su alcance, conscientes de que el público era peligroso y de que un hurto más mediatizado atraería la ley. Lo que sí lograron fue instalar un temor nuevo, una vulneración de la seguridad que ninguna carta legal puede borrar por sí sola. Silvestre no esperó a que las autoridades aparecieran. Llamó al cuartel y llegó con la policía rural, hombres y mujeres que, aunque no eran gente de ciudad, entendían que la violencia y el latrocinio tenían consecuencias. El oficial mayor escuchó las declaraciones, miró la casa, tomó nota. No dio grandes promesas, pero la presencia de la autoridad fue un bálsamo. Además, aquella vez hubo suerte. Una vecina vio a los ladrones huir y describió la camioneta, y la descripción permitió que la patrulla local hiciera una interceptación no lejos del valle. El resultado fue la detención de 2 de los implicados y la recuperación parcial de lo sustraído. No todo volvió, y tampoco regresó la sensación de invulnerabilidad, pero la comunidad cobró un poco de orden. El episodio violentó la noche de María, pero también fue un punto de inflexión. Monterrubio, con la seriedad que lo caracterizaba, le recomendó algo que no sonaba a ley ni a táctica, sino a sentido común. Cuida de tu gente, María. Lo material se repone con tiempo. Tu seguridad y la de los niños no es negociable. Así que, además de la protección legal, se puso en marcha un plan de resguardo y discreción. Silvestre fue clave en ello, veló porque no faltara vigilancia vecinal. Esteban colaboró trayendo despensas y algún que otro favor que no generara rumor, y Monterrubio avanzó en pasos que, ante los ojos de los herederos, podían sumar la evidencia necesaria. Mientras tanto, Gabriela, la hija menor de la familia Villarreal, empezó a mostrar un conflicto que la hacía humana. No era que su conciencia se despertara de golpe, era más bien la visión de una mujer humilde, una exempleada que tras 15 años de servicio era tratada con una frialdad que la inquietaba. Gabriela se acercó a la casa de barro una tarde, con una bolsa que no tenía el perfume de la generosidad. Traía panes viejos y unas palabras torpes. «Siento esto», dijo, con una voz que parecía exigir más perdón que el que podía ofrecer.
Mi madre no dejó. No pensé. María la recibió con la prudencia que no estaba reñida con la dignidad. No buscó una escena de confrontación. Aceptó lo que le ofrecían, entendiendo que la reparación no se improvisa. De aquella visita quedó una pregunta abierta. ¿Podría mostrarse algún gesto de reconocimiento por parte de la familia? Gabriela se marchó sin prometer nada, con el peso de sus propios privilegios y la sensación incómoda de una culpa que no sabe cómo redimirse. El conflicto jurídico avanzó con la lentitud de las cosas que implican dinero y corazón. Monterrubio presentó la evidencia de la carta y versiones de testigos que confirmaban la prudencia de la señora Esperanza. No se trataba de inventar pruebas, se trataba de juntar lo que existía: palabras, presencia, testimonios. Bermúdez respondió con su estrategia habitual: objeciones, alegatos sobre la incapacidad de la testadora en sus últimos días y dudas sembradas en torno a la autenticidad de ciertas acciones. La disputa podría haberse enquistado, pero la figura del juez que atendió el caso, un hombre con urgencia por encontrar la verdad, pero sin ganas de escudriñar los corazones, decidió que había indicios suficientes para proteger provisionalmente lo depositado y ordenó medidas cautelares. Lo que quedaba de la caja permanecería bajo custodia hasta que se esclareciera la situación. La decisión no fue una victoria definitiva, pero evitó que la voracidad inmediata de los herederos disolviera lo que la señora Esperanza había escondido. A partir de ahí, Monterrubio fue ejecutando un plan prudente: abrir la posibilidad de vender parte de lo encontrado en condiciones discretas, asegurar fondos para necesidades inmediatas y preparar el terreno legal para un reconocimiento más amplio de la voluntad de la difunta. No dio anuncios, no buscó titulares. Su táctica fue la de quien repara un tejado gota a gota. Durante esos meses, la vida de María cambió a ritmos que alternaban la normalidad con el sobresalto. Sus hijos empezaron a ir a la escuela con un uniforme que había comprado con el dinero de la primera venta discreta. Daniela, que había aprendido a leer con la luz de una vela, se sumergía en libros con avidez. Mateo se hizo amigo de un maestro que veía en él una promesa, y Julián, pequeño aún, encontró en su madre una fuerza que le hacía creer en la seguridad. María, por su parte, comenzó a poner orden en las cuentas y a pensar en el largo plazo. Nada le era devuelto por milagro. Todo fue fruto de decisiones prudentes, asesoría y el apoyo de personas que no pedían fotos de heroicidades. Un día, Rodrigo volvió con presiones más explícitas. Su abogado, Bermúdez, dio un paso que buscaba quebrar la calma. Insinuó la vía pública, la exposición mediática que podría perjudicar a María si la controversia se ventilaba con escándalo. Para evitar sobresaltos, dijo Rodrigo en una conversación que tuvo con Monterrubio a través de intermediarios, podemos llegar a un arreglo. Era la misma propuesta con otra máscara. Monterrubio respondió con una oferta que no olía a sumisión: un diálogo con respeto a la voluntad de la testadora y una evaluación justa de lo que la familia debía asumir. No era una promesa de reconciliación afectuosa, era una invitación a actuar con la dignidad que se reclama como propia. Las negociaciones fueron tensas. Hubo noches en que María se preguntó si valdría la pena sostener la pelea. ¿No sería más fácil aceptar una suma y partir de nuevo sin ruido? Pero la carta de la señora Esperanza pesaba en su memoria. Ella había confiado en que alguien cuidaría, y María sentía que no tomar decisiones firmes sería traicionar esa confianza. Además, la idea de que sus hijos crecieran pensando que la lealtad se compra con silencio la repugnaba. En medio de las conversaciones, ocurrió un suceso que volvió a sacudir la trama. Uno de los hombres detenidos por el robo logró escapar de la vigilancia antes de que el proceso se completara. No fue una huida épica, fue un descuido, una puerta mal cerrada en un almacén de la ciudad. Esa ausencia encendió la alarma. Se empezaron a recibir llamadas anónimas, a haber movimientos en la periferia del valle, y la sensación de que la seguridad era frágil retornó con fuerza. Fueron noches de vigilias, de puertas aseguradas con tablas por añadidura, de miradas que no se podían relajar. Monterrubio, con su mezcla de serenidad y apremio, recomendó medidas adicionales: mayor discreción en los movimientos de la familia, evitar retirar sumas elevadas a la vista
y la contratación de un seguro para lo que quedaba asegurado legalmente. No se trataba de paranoia, se trataba de prudencia. El momento de mayor tensión llegó una madrugada en que el viento azotaba con fuerza. 2 hombres entraron en el patio con la intención de saquear lo que pudieran. Eran ladrones distintos a los anteriores, sabían dónde buscar, habían observado movimientos y se habían decidido por la acción rápida. María, que dormía con un ojo abierto desde hacía semanas, los escuchó. No pensó en guerrillas épicas, pensó en sus hijos. Llamó a Silvestre, que dormía a poca distancia, y juntos intentaron ganar tiempo hasta que la policía llegara. No hubo enfrentamiento digno de película. Hubo gritos, tropiezos. El desconcierto de quienes pretenden tomar lo ajeno sin medir consecuencias. La patrulla, alertada por vecinos y por el propio Silvestre, llegó en pocos minutos, y logró evitar que todo se perdiera. Aún así, algunos objetos desaparecieron. La intervención policial ese amanecer fue decisiva. Al llegar, encontraron pruebas de intentos de allanamiento, restos de cajas abiertas, y señales que apuntaban a que los ladrones habían sido vigilados por alguien. El oficial mayor, que ya conocía la trama del valle, ordenó una búsqueda, y gracias a la cooperación vecinal, se logró detener a varios implicados, vinculados no solo al robo, sino a una red de pequeñas sustracciones. No todos los objetos recuperados volvieron a sus manos, algunos habían cambiado de manos y circulado por mercados clandestinos. Sin embargo, la acción policial fue el catalizador que permitió a la justicia continuar su curso, sin la amenaza inmediata de violencia. Tras esa noche, las cosas cambiaron de manera más palpable. La mesa de negociación con la familia Villarreal tomó un matiz distinto. Rodrigo, más consciente del riesgo de escándalo y de la firmeza legal que Monterrubio había ido construyendo, aceptó sentarse a hablar con menos altanería. No hubo escenas de arrepentimiento dramático, hubo cálculos y concesiones. La figura de Bermúdez, firme en su defensa, propuso un acuerdo que, aunque no otorgaba todo lo que María consideraba justo, sí reconocía que la voluntad de la señora Esperanza debía tenerse en cuenta. El acuerdo, al que se llegó después de semanas de trámites y de una espera que pareció eterna, reconoció la existencia de bienes que la difunta había querido proteger, y estableció un reparto que contemplaba una compensación económica para María, y la formalización de sus derechos sobre la vivienda de adobe. No fue un festín de justicia poética absoluta, pero sí fue restitución. La posibilidad de que la mujer que había entregado 15 años de su vida a otra, obtuviera algo más que migajas. La firma de papeles no borró las noches duras ni las humillaciones, pero permitió que la vida de María tomase una dirección distinta. Con el dinero asegurado, llegó la etapa de las decisiones prácticas. Monterrubio, con voz de padre prudente, le aconsejó guardar la mayor parte en instrumentos seguros y usar una porción para cubrir necesidades inmediatas. María, que había aprendido la lección de la discreción, decidió vender algunas piezas en ventas controladas y reservar el resto en cuentas protegidas por asesoría. No hacía alardes. Compró una casa modesta, no para ostentar, sino para dar a sus hijos la seguridad de un techo sin recordatorios de humillación. Pagó la matrícula escolar y los libros que habían ansiado. Con una parte del capital, montó un pequeño taller de costura comunitario, donde mujeres del valle podían trabajar por jornadas, aprender técnica y recibir un ingreso estable. La elección del taller no fue casual. María había aprendido que la dignidad se restauraba con trabajo y que la comunidad necesitaba oportunidades. Al taller llegaron mujeres con historias parecidas, viudas, madres solteras, mujeres que habían dejado su trabajo al cuidado de otros y que ahora buscaban recomponer su vida. María, que no se convirtió en una empresaria fría, dirigió con la mano sensible de quien sabe lo que cuestan las noches de angustia. No contrató a grandes administradores, educó, coordinó y dejó que la economía creciera de forma sobria. El taller dio frutos, no de la noche a la mañana, pero sí de la manera en que las cosas que duran se construyen, con constancia, con buenas cuentas y con el trato humano. Algunas ganancias se reinvirtieron en el negocio, otras se destinaron a un fondo de emergencia para las mujeres que trabajaban allí. María,
que en su juventud había aceptado el apellido de la servidumbre, empezó a firmar con su nombre propio en recibos y contratos. Sus hijos, que antes miraban la calle con recelo, vieron cómo su madre levantaba un negocio que traía dignidad y ocupación. Uno de los gestos que más alivio trajo a María fue la donación simbólica de una parte del terreno que pertenecía a la casona, transformándolo en un espacio comunitario. No lo hizo por venganza, lo hizo por memoria. El centro se inauguró un año más tarde y se llamó, con el acuerdo de la comunidad, Centro Esperanza, en honor a aquella mujer que, a su manera, había intentado proteger a la humilde que la cuidó. El acto fue sencillo: unas mesas, una pequeña biblioteca de libros donados y un letrero hecho con la colaboración de los vecinos. Gabriela asistió en silencio, con la incomodidad que aún no había sabido sanar. No hubo grandes discursos, hubo palabras directas que María pronunció para agradecer a quienes la habían sostenido. «Esto no es mío, es de todos», dijo, y la gente aplaudió, no al eco de la venganza, sino al sonido de la restauración. El taller de costura se convirtió en algo más que una empresa. Fue un lugar de aprendizaje, de ahorro colectivo y de apoyo mutuo. Mujeres que antes parecían resignadas encontraron allí la posibilidad de ganar autonomía. María creó un pequeño fondo para emergencias, de donde se sacaba ayuda sin preguntas escandalosas. Desde ese fondo se ayudó a una madre enferma a pagar un tratamiento básico. Se cubrió la matrícula de un chico que quería estudiar mecánica. Se prestó una cantidad para reparar una casa dañada por una tormenta. La claridad en el manejo del dinero fue la lección que Monterrubio y la propia experiencia le enseñaron. La prudencia no anula la generosidad, la ordena. Con el tiempo, la relación con los herederos se normalizó en lo necesario. Rodrigo mantenía su postura. Gabriela gradualmente mostró gestos de reconocimiento, pequeñas formas de reparar sin escándalo. Pidió permiso para visitar el centro comunitario, dejó flores en el primer aniversario de la muerte de su madre. No hubo reconciliación perfecta. La memoria de la humillación no se borra con flores ni con papeles. Pero algo cambió. El ruido del desprecio fue reemplazado por conversaciones que intentaban encontrar sentido a lo ocurrido. En ocasiones, la verdadera jugada de la vida es que quienes se creían dueños entiendan que el valor real no reside en lo que se hereda, sino en lo que se hace con lo que se tiene. El licenciado Bermúdez, que había intentado desde el principio reducir las posibilidades de restitución, debió aceptar en el curso de los hechos que la voluntad de la testadora había sido más compleja que la mera posee. Sus objeciones quedaron como parte del proceso, y su astucia profesional fue al final un contrapunto que la justicia tuvo que resolver sin dramatización. Monterrubio, por su parte, no hizo alarde de gloria. Su satisfacción fue ver que la ley, cuando se utiliza con respeto, puede ser herramienta para proteger a los vulnerables. Años después, la casa de barro dejó de ser la insignia de la humillación. Conteos de trabajo, noches de esfuerzo y el sudor de un grupo de mujeres convirtieron ese espacio en un lugar de vida. La fachada se reparó con manos cuidadosas, el crujido del adobe se dio frente a la cal que protegía las paredes. Los niños crecieron en una casa con cuadros, con libros, con la estabilidad que les había sido negada en el momento del testamento. Daniela estudió hasta la universidad con becas y ayudas. Mateo aprendió un oficio, y Julián, el pequeño que una vez se acurrucaba para espantar el frío, hoy corría por el patio ayudando en el taller, y prometiendo que nunca permitiría que nadie los tratara con desprecio. Hubo también momentos sin grandeza pública. La madre de María falleció en silencio, y María volvió al pueblo donde naciera para enterrar recuerdos. En esa despedida, comprendió que su camino no era una revancha, era la construcción de una vida que honrara a aquellos que la habían sostenido. Ofreció parte de las ganancias para ayudar a otras viudas y para sostener el centro comunitario. No era un gesto que exigiera titulares, era una práctica cotidiana de generosidad. La inauguración del Centro Esperanza fue el día en que muchos comprendieron que la historia había cambiado de sentido. No fue un evento para humillar a nadie, fue una celebración de lo recuperado. Hubo música, platos compartidos, preguntas de jóvenes sobre cómo podían participar. La placa con el nombre estuvo colocada en la pared y junto a ella una frase sencilla: en memoria de la que cuidó. Gabriela estuvo presente, con la mirada baja, y se acercó a María para dejarle unas palabras que no sonaban a disculpa grandilocuente, sino a reconocimiento. «Gracias por lo que hiciste con lo que te dejaron», dijo, y María la recibió sin celebrar su vergüenza pasada, sino agradeciendo el gesto. El tiempo, con su paciencia, fue cerrando heridas sin borrarlas. María se convirtió en un pilar del valle,
Su taller daba trabajo a suficientes manos como para sostener a varias familias. La administración prudente del dinero permitió que no se desperdiciara la oportunidad que la fortuna, ya fuera por voluntad o por hallazgo, le había presentado. Su vida no fue la de una mujer que alardea de riquezas, fue la de quien construye con ellas un futuro digno. En un rincón del taller, bajo la luz tenue de una lámpara, María guardó la carta de la señora Esperanza. La miraba de vez en cuando, no por necesidad, sino por memoria. Recordaba las noches largas junto a la cama de la difunta, las conversaciones, los pequeños gestos de ternura que ésta tuvo cuando aún podía darlos. No se aferraba a la carta como a una garantía mística, la veía como la huella de una intención, de una voluntad humana que había querido proteger aquello que se le parecía. Había otras pruebas de la vida que parecían confirmar una verdad simple. La dignidad vivida es más fértil que la ostentación. Cuando la gente pasaba por la plaza y veía a las niñas y a los niños del valle con libros, cuando escuchaba que una joven había podido estudiar gracias al fondo del taller, el rumor que se propagaba no era de envidia, sino de admiración. La lealtad de María se volvió ejemplo y la comunidad aprendió a valorar lo que se construye con manos honestas. La transformación más íntima quizá fue la de María, no porque la riqueza la transformara en alguien distinto, sino porque sus decisiones la pusieron en el lugar que merecía, protagonista de su propia vida. No buscó venganza, no quiso que los herederos pagaran con humillación. Deseó desde lo más profundo que la lección fuera que la verdadera herencia no es lo que uno deja en la bolsa, sino aquello que hace con la vida que tocó. Ella perdonó en el sentido de soltar el peso que aplastaba, no porque lo que le pasara fuera menor, sino porque mantener la rabia hubiera sido permitir que el daño creciera dentro de ella. En los días tranquilos, a veces María se sentaba en la puerta de su casa nueva, con una taza de té y el viento que venía de la sierra. Observaba cómo las sombras se alargaban y cómo la luz rompía las imperfecciones del paisaje. Recordaba la noche en que encontró la caja metálica, la sensación del borde frío bajo los dedos y el sobresalto que le dejó la carta. «Hazlo por ellos», había escrito la señora Esperanza. Así lo hizo, por sus hijos, por las mujeres del taller, por el valle que la rodeaba. En una celebración modesta del primer aniversario del centro comunitario, reunió a la gente y contó la historia sin adornos. No buscó dramatizar, contó con la sencillez que caracteriza a quienes han vivido lo que cuentan. Dijo que la lealtad no pide recompensas, pero que la dignidad sí se defiende. Habló de la prudencia, de la solidaridad y de la importancia de tomar decisiones que sostengan el bien común. La audiencia escuchó en silencio, y cuando terminó, muchos fueron a saludarla con respeto, no con lástima. Gabriela, que había vuelto a mirar su pasado con ojos críticos, se acercó de nuevo y ofreció algo que para María tenía un valor distinto, una donación para el fondo del taller, no para limpiar su propia conciencia, sino para comprometerse con el bien común. No era la redención total, era un paso. En la vida, los pasos pequeños suman para formar un camino. Con los años, la historia de la casa de barro dejó de ser una anécdota de humillación y se convirtió en relato de esfuerzo. Los niños de la generación nueva crecieron sin la idea de que la lealtad es siempre pisoteada. Daniela terminó sus estudios y regresó al valle para dirigir un programa de alfabetización. Mateo abrió un pequeño taller de bicicletas. Julián, siempre alegre, se encargó del mantenimiento del centro y del huerto comunitario. Las vidas que se habían visto amenazadas por la pobreza encontraron cauces distintos. Una tarde de otoño, cuando el sol caía como un dorado amortiguado, María visitó la casa grande, donde había servido 15 años. No fue con rencor, fue con una serenidad que no era indiferencia, pero sí confianza en lo que había conseguido. Observó la fachada, los geranios algo descuidados, y la puerta que un día le cerró la vida. Al marcharse, dejó allí un ramo de flores sencillas. No buscó un reconocimiento público, fue un gesto privado de clausura. Sabía que las memorias no se borran con gestos simbólicos, pero los gestos marcan un punto final en la posibilidad de que la ira gobierne la vida. En el valle, la frase que comenzó siendo murmullo, para la criada, su patrona solo dejó una casa de barro como pago por 15 años de trabajo, ya no era una sentencia. Ahora se añadía algo más, pero lo que parecía barro contenía semillas. Esa frase circulaba en voz baja, no para exaltar la riqueza, sino para celebrar la dignidad restituida. Las semillas habían brotado en un taller, en niños que estudiaban, en una casa nueva y en un centro comunitario que ofrecía abrigo a los vulnerables. Antes de cerrar, hay un detalle íntimo que vale la pena mencionar. María seguía hablando con Dios en sus noches, no como quien exige favores,
sino como quien agradece por la fuerza para decidir y pide luz para no equivocarse en el uso de lo que llegó a sus manos. Sus oraciones eran sencillas. «Dame sabiduría», decía. «Guía mis pasos», murmuraba. No veía la riqueza como una obligación divina concedida, sino como una responsabilidad humana que debía administrarse con prudencia y generosidad. En el último episodio público de la historia, el centro completó la construcción de una pequeña sala de lectura, y María, acompañada por Silvestre, Esteban y por el licenciado Monterrubio, cortó una cinta modesta. No hubo cámaras de televisión, solo vecinos, risas de niños y el aplauso cálido de quienes sabían que aquello representaba más que paredes y mesas. Era memoria convertida en acción. Al final, en la mesa, alguien propuso que el sitio llevara también una placa con la frase que la señora Esperanza había dejado en la carta: «Hazlo por ellos». María aceptó, con la humildad de quien reconoce que no ha hecho nada milagroso, sino simplemente lo justo. La historia no pretendía hacer de María una heroína sin defectos. Tenía errores, dudas, noches de miedo, pero su vida mostró que la dignidad puede hallarse incluso cuando el mundo la ha intentado degradar. Sus acciones, lejos del resentimiento, buscaron reparar y construir. En cada decisión ponderó el bienestar de sus hijos y el bien común. Y así, la moraleja no es una lección amarga ni un consuelo vacío. Lo que comenzó como una humillación, haber recibido una casa de barro tras 15 años de servicio, se transformó en algo distinto, una oportunidad para edificar dignidad, para crear espacios de ayuda y para mostrar que la lealtad no se compra, pero sí se reconoce y protege. Para la criada, su patrona solo dejó una casa de barro como pago por 15 años de trabajo, pero esa casa, enterrando secretos y amores torcidos, guardaba la semilla de una comunidad que aprendió a cuidarse. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. Dios te bendiga.